Eso es lo que es la secreción, puede ser de sangre o de otro líquido. Y también, como gran alteración en la piel, se puede reconocer lo que es la piel de naranja en la mama. Luego, también se pueden encontrar nódulos, y así vamos a pasar a lo que es la palpación, que vamos a evaluar la presencia de los nódulos. Tenemos que ver que estén localizados, medir su tamaño, su consistencia. La consistencia es importante, tanto como sea duro o blando. Duro quiere decir que ya es un estadio del tumor más avanzado. La movilidad, fijo y no fijo, y el dolor. Y dolor va a ser también un estadio avanzado, y doloroso puede ser un estadio menos avanzado. También vamos a palpar lo que son ganglios axilares, la localización, que puede ser supraclaviculares y infraclaviculares. Su tamaño también vamos a medir, su consistencia, su movilidad, y también si hay dolor. Continuando con tenemos la clasificación del cáncer de mama. Primero vamos a tener la clasificación molecular. Vamos a tener los tumores hormonodependientes o luminales, que se clasifican en luminales A y B, tumores con amplificación de oncogenes HER2, y los tumores denominados triple negativos. En el luminal A, lo más importante es que este va a tener un buen pronóstico. El luminal B ya va a tener menor respuesta hormonal. El HER2 va a ser más agresivo, pero va a ser tratable con una inmunoterapia anti-HER2. Y el triple negativo, que es altamente agresivo. Y este afecta a más mujeres jóvenes y tiene opciones de tratamiento limitadas. Vamos a tener la clasificación histológica. Acá vamos a tener diferentes tipos histológicos de cáncer de mama, pero vamos a tener unos más frecuentes, como va a ser el carcinoma ductal, del 70-80% del cáncer de mama que se desarrolla, y el carcinoma lobular del 5 al 10%. Y el resto, como medular, papilar, mucinoso, etc., van a ser menos frecuentes. También existe una forma invasiva de patología mamaria denominada carcinoma in situ o carcinoma intraductal, que no es un verdadero cáncer invasivo. Es una forma más pura y no origina metástasis. También este debe ser tratado con lo que es cirugía, porque tiene el potencial de transformarse en un tumor ya más maligno. Continuando con María Araujo. Continuando con la clasificación del cáncer de mama y la clasificación histológica, tenemos lo que mi compañero mencionó, el cáncer ductal in situ, que es una lesión precancerosa combinada en los conductos galactólicos. Luego tenemos el carcinoma lobular in situ, que es un demarcador de riesgo al desarrollo del cáncer de mama invasivo. Tenemos el ductal invasivo, que es de tipo, más del 80% de los casos tiene este tipo de cáncer. El carcinoma lobular, que es menos frecuente, pero tiene la tendencia a ser multifocal, que sea bilateral en ambas mamas. También tenemos otras variantes, como vemos ahí, que es el mucinoso, papilar, medular, adenoidectístico, el de Payev, el tubular, el respirator, que es en menos cantidad. En el diagnóstico, como diagnóstico, tenemos nuestro primer diagnóstico, que es ecografía de mama. Ahora, este diagnóstico se recomienda para las mujeres que son menores de 30 años, mujeres que están embarazadas o mujeres que están durante el tiempo de lactancia materna y también tengan la mama condensada, vamos a pensar. En la evaluación de los rasgos tenemos que, como hemos dicho, tiene que tener, la diferencia es que este puede evaluar lo que son bultos y masas palpables. Entre los sólidos, que tenemos los fibroadenomas y los tumores, y los quísticos, que son las bolsas llenas de líquido. Ahora, también la ecografía mamaria nos sirve para los procedimientos de biopsia, como es para lo que es obtener las muestras citológicas, ya sea por aguja fina o por aguja gruesa. Y también se utiliza para complementar los estudios para las mujeres con mamas densas, mujeres que son menores de 40 años, como indicado, y pacientes que están embarazadas. El diagnóstico, la mamografía. La mamografía es el eje principal del diagnóstico para lesiones de mama. Es tanto como el screening como alta sospecha clínica de la neoplasia. La utilización de lo que es la mamografía se mide en lo que es el BIRAX, que permite estandarizar la terminología o los informes de las mamografías. Por favor. Tenemos lo que son BIRAX 0, BIRAX 1, BIRAX 2, 3, 4 y el BIRAX 5, hasta el BIRAX 6. Entre el BIRAX 0 tenemos que los hallazgos son indeterminados y se necesitan más muestras patológicas. En el BIRAX 1 tenemos que la exploración es normal, en el BIRAX 2, que es negativo,
el VIRAT 3, que también los hallazgos que hemos encontrado son benignos. VIRAT 4, hallazgos probablemente malignos. El VIRAT 4 se divide en 3 categorías, en 4A, 4B y 4C. El 4A es la baja sospecha de malignidad, la 4B es la intermedia de malignidad y la 4C es de moderada malignidad. En el caso del VIRAT 5 ya creemos que los hallazgos son altamente sospechosos, sugestivos de una malignidad, y en lo que es el VIRAT 6 es una malignidad confirmada. Ahora, otra prueba de diagnóstico tenemos la biopsia mamaria. Es un procedimiento mediante el cual se obtiene la muestra del tejido mamario para su análisis histopatológico, con el fin de confirmar o descartar que tiene presencia de cáncer o es un tumor benigno. Entre las indicaciones tenemos que puede ser en una masa que hemos encontrado en la mamografía que puede ser sospechoso, la presencia de secreción anormal en lo que es el pezón o cambios de piel en el pezón. Y las lesiones, como son en VIRAT 4 y en VIRAT 5, se utiliza otra vez la biopsia de mamaria para poder descartar si es un cáncer maligno o no. El crecimiento de una lesión maligna conocida y la verificación de los receptores que son anormales, los HER2, en este caso sí son confusos para poder confirmarlos. Los tipos de biopsia, tenemos 4 tipos de biopsia. Aspiración de aguja fina, tenemos la biopsia con aguja gruesa, tenemos la biopsia asistida por vacío y lo que es la biopsia quirúrgica. Como vemos, en la aspiración de aguja fina tenemos las lesiones quísticas y lo que son los nódulos pequeños. Esto es, se extrae las células para citología. La biopsia de gruesa tenemos que son lesiones sólidas y también más precisas que la aguja fina, ¿no? La biopsia asistida para el vacío son para lesiones pequeñas y microcalcificaciones, y para lo que son biopsia quirúrgica para otro tipo de técnicas. Siguiente, por favor. Jesús Espinosa. Buenas tardes, doctor y compañeros todos. Entonces vamos a continuar respecto a la historia clínica. Abordar al paciente es la primera parte y la parte más importante para encauzar un buen diagnóstico y un buen tratamiento hacia la persona, especialmente porque el Perú realmente siempre termina encontrando los casos de cáncer de mama en estadios avanzados, cuando en realidad el mejor método sería la prevención, ¿no? Entonces, abordar la historia clínica es importante. Por lo tanto, en la consulta médica, la historia clínica se debe indagar de una manera más detallada sobre los factores de riesgo y descartar la presencia sobre la citología mamaria. Tenemos algunos factores de riesgo, como ya los han mencionado, sobre la obesidad, el consumo de alcohol, los antecedentes familiares y la mutación del gen PCRA. Siguiente, por favor. Pero también tenemos otros factores protectores, como son la lactancia materna, el consumo de los fitoestrógenos y la actividad física, que es asociada con un menor riesgo, ¿no? Hay algunos factores que aumentan el riesgo según los datos, como fueran los alimentos ultraprocesados y el uso prolongado de ciertos medicamentos como los antibióticos, estatinas, los antidepresivos y los bloqueadores de canales de calcio, que también se han relacionado con un aumento del riesgo. Acá también podríamos agregar las personas que han utilizado anticonceptivos a muy temprana edad y especialmente por periodos prolongados de tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, este es un pequeño esquema que simplifica cuáles son los factores no modificables y los factores modificables. ¿No? Nos interesan los modificables porque son sobre los que deberíamos de trabajar hablando de la prevención primaria. Entonces, ¿qué nos interesa? Una terapia de reemplazo hormonal, que las personas no la reciban o la reciban con precaución, el diestilipirol, la actividad física, actuar sobre el sobrepeso y la obesidad, disminuir el consumo de alcohol, el consumo de tabaquismo, también disminuir y disminuir las drogas. Hay que también actuar sobre la insuficiencia de vitaminas, la exposición excesiva a la luz artificial, los consumos de alimentos ultraprocesados y la exposición a químicos, ¿no? Así como los medicamentos antes mencionados. Bueno, dentro de la afiliación, el factor de la edad es importante. Se dice que se va a presentar generalmente casos de cáncer de mama en personas mayores a 50 años. Pero también hay que tener en cuenta que hay que sospechar de cierta susceptibilidad genética hacia las personas que van a presentar cáncer de mama a muy temprana edad.
Otro de los factores importantes en la afiliación es la ocupación, refiriéndonos a la exposición a la radiación o a otras sustancias, y el lugar de la residencia, refiriéndonos a si esta persona ha tenido acceso a la salud y factores ambientales. Bueno, el motivo de consulta también va a ser importante abordarlo debido a que nos va a presentar cierta sintomatología que nos debe de hacer encauzar la idea del diagnóstico sobre el cáncer de mama. En realidad hay que considerar que cuando un médico se enfrenta a una persona que le dice he encontrado un bulto en la mama, creo que lo último en lo que podemos llegar a pensar es en cáncer. Vamos a hacer un análisis y una displicencia diagnóstica en diferentes patologías relacionadas, pero que también tenemos que considerar el cáncer, ¿no? Por lo tanto, hay que, dentro del motivo de consulta, hay que sospechar de si es que la mujer viene con un bulto en la mama, con secreción por el pezón, con dolor, con cambios en la piel o en la forma del seno y con ganglios axilares palpables, ¿no? Dentro de la enfermedad actual hay que consignar la fecha de inicio, los cambios en el tamaño, en el color y las características de la mama y la sintomatología general, ¿no? Como si fuera la pérdida de peso, la fiebre, astenia, entre otros, así como la presencia de signos de metástasis, el dolor óseo, disnea, cefalea, etc., ¿no? Dentro de los antecedentes personales, patológicamente hay que preguntar sobre enfermedades previas, sobre tumores previos, y hay que tener en cuenta que siempre hay que considerar la historia familiar, si es que tiene más predisposición a tener cáncer de mama, si algún familiar de primer grado lo ha tenido, ¿no? En el tema quirúrgico hay que preguntar si ha tenido cirugías mamarias previas, también hay que preguntar si es que ha tenido en la juventud algún antecedente sobre recibir radioterapia torácica por X motivo, ¿no? En tanto a los antecedentes gineco-obstétricos, hay que preguntar la edad de menarquia, ya que se ha visto asociado el cáncer de mama a personas que antes de los 12 años han tenido la menarquia, y la menopausia a las mujeres que han tenido después de los 50 años, ¿no? También hay que considerar la paridad, especialmente porque hay un factor de protección para las personas que han dado de lactar, y hay que preguntar, como les mencionaba, el uso de anticonceptivos hormonales o la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y sobre la lactancia materna, y también preguntar sobre la medicación y si es alérgico a algún medicamento. Dentro de los antecedentes familiares hay que preguntar, como ya les mencioné, la historia si es que algún familiar ha tenido cáncer de mama, y dentro del estilo de vida, los hábitos, el consumo de alcohol, tabaquismo, si rutinariamente hace actividad física, si tiene una buena dieta, hay que considerar la obesidad y los niveles de estrés. Ante el examen físico hay que realizar una exploración mamaria, por lo tanto hay que localizar el tumor y consignar esto en la historia, hay que consignar el cuadrante, el tamaño, la consistencia y la movilidad, que es también muy importante, ¿no? Va a haber una diferencia entre encontrar una tumoración móvil y no móvil, y también el número de tumoraciones que se puede encontrar en la mama, como ya lo han mencionado mis compañeros anteriores. Hay que consignar las alteraciones en la piel, especialmente, por ejemplo, si presenta la piel de naranja, que se relaciona con estadios avanzados, y también si hay retracción del pezón o la secreción por el pezón, ¿no? El color, si sea espontáneo provocada, ¿no? La localización es muy importante, porque de acuerdo a esto también va a haber una diferencia entre que sea ductal, mucinar, ¿no? Etcétera, etcétera. La exploración axilar y supraclavicular también es importante para evaluar la presencia de adenopatías. ¿Por qué? Porque hay que recordar de que el primer lugar al que generalmente va a migrar va a ser hacia la zona axilar. Ahora, Bien. En cuanto al tratamiento, tenemos como primera opción la quimioterapia, que acá se puede explicar en un cuadro bastante dinámico cuáles son los esquemas quimioterápicos recomendados para determinados tipos de cáncer según el estadio, su objetivo y bueno, empezando por el luminal A, que ya no es un destrito que se caracteriza por tener receptores estrógeno y progesterona positivos, pero los tiernos negativos. En cuanto a el esquema quimioterápico que se recomienda es doxorubicina, ciclophosphamida, taxano o también el 2-Taxel con ciclophosphamida. En cuanto al luminal B, localizado o avanzado, el objetivo de la quimioterapia en este caso va a ser neoadjuvante,
En cuanto a los HER2 positivos, que están en un estadio localmente avanzado o metastásico, funcionan como neoadjuvante o adjuvante. Y la quimioterapia se da con trastuzumab, pertuzumab, taxano y carboplatina. En cuanto al triple negativo, que ya se ha mencionado que está entre un 18 y 20% que son los de peor pronóstico, localmente avanzado o metastásico, funciona la quimioterapia como neoadjuvante preferida y se da con carboplatino y se considera la inmunoterapia con atezolizumab. Y finalmente el carcinoma lobular infiltrante es igual que los luminales con receptores positivos, funciona la quimioterapia como adyuvante y neoadyuvante y es el esquema quimioterápico es similar al luminal A o B. Bien, tenemos acá consideraciones adicionales que debemos tener en cuenta para todos los tipos en el estadio 1 o 2 cuando estos son operables. Y acá en el cuadro pequeño nos mencionan los subtipos luminal, los luminal de los HER2 positivos, cómo podemos combinar la quimioterapia con la cirugía. En cuanto al luminal, solo la hormonoterapia o la quimioterapia si es que es de alto riesgo y con la cirugía conservadora o mastectomía. En cuanto a los HER2, la quimioterapia funciona como neoadjuvancia y la cirugía, según el tamaño, va a variar y podemos agregar también la radioterapia. Carla Domínguez. Bueno, continuando con la hormonoterapia. La hormonoterapia se utiliza en mujeres que padecen de cáncer de mama para bloquear los receptores positivos como estrógenos y o progesterona. ¿Cómo se utiliza la terapia hormonal? A veces se inicia antes de la cirugía como una terapia adyuvante, post cirugía también como una terapia adyuvante para poder ayudar a reducir el riesgo de que regrese el cáncer. Y por lo general, la hormonoterapia se utiliza durante un mínimo de 5 años o aumentando de las circunstancias y también cuando hay metástasis. El tratamiento principal son los modulares selectivos del receptor de estrógeno, como el tamoxifeno o el tolomifeno, y los modulares selectivos degradadores, que es el fulvestrant y el azestran, y los inhibidores de la aromatasa, que es el letrozol, anastrozol y el exemestano. Bueno, el tamoxifeno se utiliza para reducir el riesgo de cáncer de mama en mujeres con alto riesgo. También disminuye la recurrencia del carcinoma ductal in situ y también trata el cáncer de mama invasivo por las mujeres hormonales positivos en terapias tempranas o avanzadas. También puede usarse como una terapia adyuvante después de la cirugía o neoadyuvante antes de la cirugía y se administra en un periodo de 5 a 10 años y en casos de cáncer metastásico puede ayudar a frenar el crecimiento tumoral. Y también es un tratamiento hormonal de elección en mujeres premenopáusicas. En el tolomifeno se actúa de forma similar al tamoxifeno, pero se usa con menos frecuencia y es indicado solo para el cáncer de mama metastásico. Y los efectos secundarios provocan bochornos, alteraciones del ciclo menstrual, la secreción o resequedad vaginal, también hay dolor óseo y hay elevación de calcio en sangre. Bueno, los modulares selectivos de los receptores degradadores son medicamentos que se unen a los receptores de estrógeno y los destruyen, por lo cual bloquea su acción en todo el cuerpo y se utiliza principalmente en mujeres posmenopáusicas, en premenopáusicas, y también se requiere combinarlos con un agonista de la hormona liberadora luteinizante para poder así suprimir la función ovárica. El fulvestrant es una vía de administración intramuscular. Las indicaciones es en cáncer de mama avanzado sin tratamiento hormonal previo, también un cáncer de mama tras una falla de tamoxifeno o inhibidores de aromatasa. Y el azestran también es
vía de administración oral. Es en cáncer de mama avanzada con receptores hormonales positivos y ciertos negativos. Hay progresión del cáncer, el trazamento es una terapia hormonal previa. Y los efectos secundarios también son bochornos, náuseas, fatiga, cefalea, pérdida de peso, dolor muscular y en las articulaciones. El fulvestrant provoca un dolor en el sitio de inyección y el ancestral es un aumento de colesterol y triglicéridos. Alex, tu idea. Continuando con el último grupo en el caso de la hormonoterapia, tenemos a los inhibidores de la aromatasa, que su mecanismo de acción, por su propio nombre lo dice, van a inhibir la enzima aromatasa, reduciendo así la producción de estrógeno en mujeres posmenopáusicas. Lo vamos a usar principalmente, o bueno, su uso principalmente va a ser en premenopáusicas, que deben combinarse con supresión ovárica, que más adelante lo vamos a ver por qué. Los principales fármacos que tenemos aquí es el letrozol, el anastrozol y el ensamestano, que es vía oral diaria. En cuanto a algunos efectos secundarios, que son bastante repetitivos en esa clase de fármacos, o bueno, en general en la hormonoterapia, son los bochornos, la sequedad vaginal, dolor y rigidez articular. En cuanto a algunos riesgos adicionales, tenemos que la pérdida de masa ósea, la osteoporosis y algunas fracturas. En cuanto a ventajas frente al tamoxifeno, que es el anterior fármaco que vimos, es que no aumenta el riesgo de cáncer endometrial ni de coágulos. Ahora, aquí en los inhibidores de la aromatasa mencionamos algo importante, que es la supresión ovárica, que justamente, ¿con qué objetivos realizamos esta supresión ovárica? Pues con detener la producción de estrógenos en mujeres premenopáusicas para permitir el uso de los inhibidores de la aromatasa. Ahora, ¿cómo realizamos esto? Tenemos algunos métodos, que el primero de ellos es la cirugía con una oophorectomía. Luego tenemos otros medicamentos agonistas de la LHRH, como la goresalina o la leuprolida. También podemos utilizar la quimioterapia, pero tenemos que tener en cuenta que esto puede dañar directamente a los ovarios. Ahora, ¿cuál es su efecto? Van a inducir la menopausia temporal permanente, y también tenemos síntomas asociados. También vamos a tener igual los bochornos, la sudoración nocturna, la sequedad vaginal y los cambios emocionales. Ahora, pasando a hablar sobre la otra terapia, tenemos la radioterapia, que justamente va a ser, la vamos a utilizar para reducir el riesgo de recurrencia locorregional y mejorar la supervivencia global y específica de este cáncer. El principal objetivo, o el objetivo principal de la radioterapia, es destruir las células cancerosas residuales mediante radiación ionizante, dañando directamente el ADN tumoral y evitando su replicación. Ahora, ¿por qué es tan útil la radioterapia usando estas células tumorales? Es porque estas células van a ser más sensibles, más que las células que estén sanas, porque por su alta tasa de proliferación y por su menor capacidad de reparación de daño en el ADN. Esta radiación ionizante va a actuar sobre la célula tumoral a través de 3 mecanismos. Uno va a ser la inducción a la apoptosis, a la muerte celular programada directamente, a la detención de su ciclo celular o al daño letal directo o muerte mitótica. Justamente aquí tenemos un esquema que grafica un poco lo que sucede con la radiación ionizante, que esta puede tener acción directa o una acción indirecta, lo que va a causar que haya un daño del ADN y puede generar 2 tipos de daño. Este puede ser un daño letal o un daño subletal. En cuanto al daño letal, vamos a tener que a esta célula nos va a llevar directamente a la muerte celular y generar un efecto determinista. En cambio, en el daño subletal, vamos a tener que la célula va a optar o va a intentar activar sus mecanismos de reparación. Entonces, en algunos casos nos va a llevar un daño letal y otra vez vamos a volver a la muerte celular, o en otros casos nos va a llegar a la célula transformada, llevándonos un efecto estocástico, o también nos va a llevar que la célula normal se recupere o vuelva a la normalidad. Grace Rodríguez. Hola, respecto a las modalidades principales tenemos 3, lo que es la radioterapia externa, la radioterapia interna y la radioterapia intraoperatoria. Respecto a la radioterapia externa, que es la teleterapia, tenemos que estas utilizan lo que son los aceleradores lineales y es el tipo más común y permite lo que es un tratamiento ambulatorio diario durante varias semanas.
Respecto a lo que es la radioterapia interna, consiste en colocar lo que es una fuente radiactiva directamente dentro de lo que es el tejido mamario. En lo que es la radioterapia intraoperatoria, esta es una radiación directamente en el área quirúrgica, justo después de lo que es la extirpación del tumor, y esta se va a aplicar en una dosis única y alta. Respecto a la radioterapia adyuvante en cáncer de mama no metastásico, ¿no? El objetivo va a ser reducir lo que es el riesgo de recurrencia locorregional y también mejorar lo que es la supervivencia global. Entre las indicaciones principales tenemos que va a ser post-cirugía conservadora de mama, post-mastectomía, irradiación nuclear regional antes de la cirugía y también en un tratamiento paliativo o sintomático. En lo que es la planificación, tenemos que antes de iniciar se tiene que realizar una simulación con lo que es una tomografía. En lo que son los esquemas de radioterapia tenemos dos, lo que es el esquema convencional y el esquema hipofraccionado. En el esquema convencional tenemos que cualquier mama va a tener 25 a 30 sesiones con dosis diarias de 1,8 a 2 grays durante 5 a 6 semanas. Y en dosis total tiene que recibir de 45 a 50 grays. Andrea, tuyo. Y lo que es el esquema hipofraccionado, en sí se trata sobre lo que son menos sesiones, pero le vamos a dar dosis altas a nuestro paciente. Y han demostrado en realidad ser igual de efectivo que los esquemas convencionales. Entonces, normalmente lo que se da, por ejemplo, a diferencia de 25 a 30 sesiones, de 1,8 a 2, ahora le vamos a dar entre 40 y 42,5. Como se dan cuenta, la dosis ha aumentado, pero son menos sesiones. Aproximadamente lo que son cada 3 semanas en 15 fracciones. O 26 a 30 en 5 fracciones una semana, aún en la cual se encuentra en estudio esta una. Después tenemos lo que es la irradiación parcial acelerada de la mama. Administra la radiación solamente hacia el lecho tumoral, o sea, se va a dar en lo que son menos días, con dosis más altas por sesión. Los candidatos ideales para esta sesión son personas mayores o iguales a 50 años o tumores en la cual se encuentran menor o igual a 2 centímetros y no tienen ninguna afectación ganglionar o los diferentes ganglios axilares, mamarios internos, supra o infraclaviculares. El margen quirúrgico negativo más de 2 milímetros. ¿Cuáles las ventajas? Las ventajas es, por ejemplo, que tienen una menor duración, por ejemplo, es menos de 5 días aproximadamente. También tiene lo que es una menor toxicidad, porque como le estamos dando radiación menos tiempo, entonces obviamente que va a tener menor toxicidad. Y también es más cómodo para los pacientes, porque hay que recordar que es todo un procedimiento, ¿no? En el cual los pacientes se quedan bastante o largo tiempo en sala, ¿no? Para que puedan recibir la radioterapia. Se recomienda en caso de cánceres multicéntricos, por ejemplo, lo que es el triple negativo, que sabemos que va a tener los receptores estrógeno, progesterona y HER negativo. También lo que son HER positivos, que son potencialmente malignos, y pacientes de repente con diferentes mutaciones, pero menores de 50 años. Después vamos a tener lo que es la terapia post-mastectomía, en la cual son pacientes con enfermedad nuclear positiva, es decir, de que ya ha migrado el cáncer hacia otros cambios. Y van a ser tumores grandes o factores de repente en la cual van a tener un mal pronóstico el paciente. Y eso primordialmente sirve para reducir lo que es la recurrencia local regional y mejorar la supervivencia, que en sí es la finalidad o el objetivo de la radioterapia. Las indicaciones son para 3 o más cambios positivos, en la cual estamos encontrando los diferentes cambios que se encuentran axilar, supra, infraclavicular, mamaria interna, o lo que es un margen positivo para post-mastectomía. También se utiliza para lo que es una enfermedad residual en el caso de que después de la quimioterapia neoadyuvante no haya funcionado, entonces normalmente se le da lo que es la radioterapia post-mastectomía. Bueno, también lo utilizamos para lo que es paliativas comunes. En sí son para pacientes en la cual de repente tienen lo que es un pronóstico demasiado malo en el cáncer, no sé, un BIR6 por ejemplo,
ejemplo, o pacientes que de repente tienen dolor óseo, ¿no? Porque hay que recordar que cuando realiza metástasis puede ser en el hueso, ¿no? Entonces, en sí, esto nos va a servir para disminuir la sintomatología del paciente. ¿Y en qué lo vamos a utilizar? En pacientes que tengan dolor óseo, de repente por metástasis, o una compresión medular, que sería una urgencia, ¿no? Oncológica, la compresión medular, la emergencia oncológica. O de repente metástasis cerebrales, que no es tan común en sí, pero igualmente podría suceder. La radioterapia con intención curativa, como enfermedad oligometastásica, son en pacientes de repente con metástasis detectado, que se encuentra en 1 a 5 sitios. Pero en sí se parece bastante a lo que son las indicaciones paliativas, porque no tiene un pronóstico positivo el paciente. En sí podría tener una radioterapia con intención curativa, pero no hay muchos estudios en los cuales sirvan para curar, porque ya realizan metástasis, entonces normalmente ya están en fases finales y son de forma paliativa. Bueno, eso es todo. Pueden pasar al frente todos.